Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 6, donde dice: Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucificadle, crucificadle». Pilato le dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los más encomados enemigos de Jesús vieron su figura maltrecha. No sirvió a los propósitos de Pilato, sino todo lo contrario, ya que allí delante, probablemente, al borde del pretorio, estaban los principales sacerdotes, es decir, la estirpe sacerdotal de Israel, que estaban vinculados con el sumo sacerdote y los alguaciles, que posiblemente eran del mismo partido, además de servidores directos como guardias del templo, de aquello que directamente tenían la responsabilidad del santuario. Y puede que, hasta posiblemente, pensaban que su plan de dar muerte a Jesús podía echarle a perder porque el gobernador estaba decidido a soltarle. De manera que comenzaron ellos a gritar. Nótese que ellos no sabían impartir justicia ni sabían amar, pero esto sí, sabían gritar, no tanto con el propósito de que el gobernador lo escuchara, sino para soliviantar a los judíos que estaban allí presentes. Y por tanto, el griterío era ya incesante y reiterativo. Solo una palabra, literalmente crucifica, repetida una y otra vez, es lo que ellos sabían decir. Aquellos inmisericordes cumplían a la perfección lo que el profeta anunciaba, que Jesús fuese cortado de la tierra de los vivientes, como dice Isaías capítulo 53 y versículo 8. Nótese que a ellos no le bastaba con el tormento que habían infligido a Jesús. Querían aún más, deseaban su muerte de la manera más vergonzosa y también cruel, la que era reservada a los esclavos y criminales de la peor calaña. Y Pilato se da cuenta, cada vez más, que aquello no era sino un movimiento de envidia y de odio, desencadenado contra un inocente que molestaba a las jerarquías religiosas. Por tanto, Pilato está absorto y posiblemente exasperado. El gobernador aprovecha cuantas veces le es posible para hacer notar a los líderes judíos la condición de esclavo que tenían ante Roma. Y las leyes romanas les habían suplido la capacidad de dictar sentencia de muerte y, además, también de ejecutarla. Y nótese que eso naturalmente molestaba y mucho a los judíos. Por eso, en un entorno irritado, les dice que sean ellos los que le ejecuten lo que han determinado, porque en justicia él, Pilato, no puede hacerlo, porque no encuentra ningún delito en Jesús. Y nótese que es la tercera vez que hace esta declaración. Por tanto, es la tercera vez que, atemorizado de los judíos, no cumple su obligación legal como juez romano. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. A las palabras de Pilato siguió la respuesta de los judíos:
no eran solo los principales sacerdotes y los alguaciles. Todos los que habían participado en el crimen de una acusación farsa, ellos estaban allí representando en la respuesta que alguno de ellos, actuando como portavoz, dio al gobernador romano, que estaba desesperadamente preocupado, devolverle al reo, a quien se le había traído acusándolo delante de él. Es por eso que la respuesta era precisa. Pilato les ordena que usasen su ley y sentenciasen a Jesús a muerte, porque no había hecho nada, absolutamente nada, ilegal. Pero ellos, nótese que entonces apelan a la ley, diciendo al gobernador que conforme a ella era digno de muerte. Nótese por otro lado que ya no hay acusación de sedición, se ha cambiado por la de blasfemia al hacerse a él mismo hijo de Dios. Entonces, indudablemente, o lo era, o era una blasfemia digna de muerte, como señala en Levíticos capítulo 24 y versículo 16, donde dice: «Y el que blasfemase el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemase el nombre, que muera». Pero sin duda, había demostrado ante ellos a lo largo de los 3 años de ministerio que era una absoluta verdad. Los milagros que Jesús hizo con su propia autoridad testificaban de la realidad de lo que Jesús era, es decir, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Los romanos no podían inmiscuirse en las leyes religiosas de los lugares ocupados. Por tanto, aquella pena capital convenía a los dictámenes de la ley religiosa de los judíos, y ellos piden que se sentencie conforme a esa ley. Nótese que Pilato, el gobernador, había caído en un lazo del que quiso salir desde el principio. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: «Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo». Y nótese que aquí comienzan los versículos 8 al 16. Vamos allá aquí en la debilidad de Pilato. Así que Jesús respondió a Pilato que verdaderamente era rey, pero que su reino no era de este mundo. Aquello, junto con el sueño de su mujer, que le advertía para que dejase a Jesús, puesto que había sido afectada aquella noche por lo que era, le hizo tener miedo a Pilato. Y ahora, no solo Jesús se hacía rey, sino que también Hijo de Dios. Por tanto, esto era mucho más grave para un hombre que, como muchos de antaño, vivían temerosos de ofender a alguna divinidad. Y Pilato era un hombre que era idólatra, y por esa razón era tal vez más sensible a tener miedo de los dioses. Pero además, si difícil era sustraer a Jesús del deseo de venganza del pueblo por el hecho de hacerse rey, mucho más difícil era si se hacía hijo de Dios. ¿Qué le ocurriría si realmente era el Hijo de Dios y le condenaban a muerte? Era algo para reflexionar. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: «Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Jesús tuvo que haber sido llevado al interior del pretorio una vez presentado al pueblo. Por esa razón Pilato, dejándolos nuevamente, regresó a donde estaba Jesús para dialogar con él. Lo que había oído le tenía intranquilo, de manera que preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero nótese, sin embargo, que sobradamente sabía que era Galileo. Como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 6, dice: «Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó
si el hombre era Galileo. Nótese que su interés no era del lugar físico de donde procedía, sino de la esfera a la que pertenecía, ya que su reino no era de este mundo. Así que la pregunta debe ser interpretada como si dijese: ¿eres un ser sobrenatural o eres de aquí? Téngase en cuenta que Pilato deseaba saber cuál era el verdadero origen de Jesús. Lo que le interesaba al gobernador era saber si tenía una ascendencia divina, como decían los judíos. Y nótese también que el Señor no respondió. El silencio de Cristo debió de impactar aún más a Pilato. ¿Cómo podía ser que un reo no respondiese al gobernador romano? Ciertamente no era merecedor de respuesta ni de consideración alguna, puesto que un juez que después de confesar por lo menos 3 veces que era inocente, lo mantenía prisionero y lo hacía por temor a la turba, que gritaba pidiendo que fuese crucificado. Los silencios de Jesús en la pasión son recordados por el apóstol Pedro, cuando dice que, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 23. Y también la profecía había anunciado esto en cuanto al silencio, como dice Isaías capítulo 53, versículo 7. Como oveja, delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El silencio de Jesús altera todavía más a Pilato, ya que el orgullo como gobernador romano se ve confrontado con el silencio que da como respuesta a lo que le había preguntado. Y molesto, le formula una pregunta: ¿Cómo te atreves a no contestarme? Obsérvese que el problema no era el silencio, sino la negativa a responderle a él, ya que era un desprecio a su persona, así lo consideraba él, y además que le ofendía. Por tanto, ningún otro reo se atrevió a guardar silencio ante él. Pero sin embargo, hay en el trasfondo algo que asombraba a Pilato. Todos los que habían comparecido acusados ante su tribunal, algunos con graves delitos, para ser juzgados y condenados, todos ellos solían pedir clemencia. Ninguno golpeado de aquella manera y tratado como Jesús callaba, sino que clamaba en el dolor del tormento pidiendo clemencia. Así pues, aquel silencio unido a la acusación de hacerse hijo de Dios amedrentaba mucho al gobernador. Y Pilato trata de romper la firmeza de Jesús hablándole de su autoridad. Él tenía plenos poderes para darle libertad o para crucificarlo. Por eso debía responder a sus preguntas. Pilato era la máxima autoridad en Jerusalén. Pero, ¿tenía verdaderamente posibilidad de usar esa autoridad? Aunque poderoso legalmente, Pilato estaba imposibilitado de ejercerla por miedo precisamente a los judíos. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Nótese que la respuesta de Jesús es muy directa. El poder que el gobernador decía tener para libertarlo o para crucificarlo no era suyo, sino que le había sido dado de arriba. Muchas veces
Se usa esta frase para aplicarla a la autoridad delegada sobre Pilato para el cumplimiento de la providencia divina en la relación con la muerte ya determinada de Jesús. En este sentido, le estaría diciendo que si podía darle muerte es porque estaba así establecido en el plan de Dios. Y nótese que esta es, sin duda, una incuestionable verdad, pero posiblemente incomprensible para el gobernador. Sin embargo, lo que está diciendo es que toda la autoridad que puede tener un gobernador es delegada por Dios, ya que el principio de autoridad dimana de la autoridad suprema que es Él mismo, como soberano, como creador y sustentador de todas las cosas. Dios, principio de autoridad para el hombre como gobernador de este mundo, delegándole las funciones propias del ejercicio de autoridad. Y más adelante, le delega también la autoridad máxima para ajusticiar a un asesino convicto, como así señala Génesis capítulo 9 y los versículos 1 al 7. Sobre estos principios descansa el ejercicio de la autoridad de los gobernantes en este mundo, ya que el correcto ejercicio de autoridad conforme al pensamiento de Dios es algo en la limitación del hombre, semejante al suyo. No debemos olvidar que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis capítulo 1 y versículo 26. Así pues, la semejanza en el ejercicio de la autoridad está siempre rodeada de justicia y también de amor, ya que no se trata de una autoridad sobre la vida o muerte con desprecio de cualquier principio de equidad y ética, sino conforme a lo que Dios hubiese hecho en cada caso, como el juez perfecto que Él es. Jesús está diciendo a Pilato: no tengas soberbia, porque tu autoridad te ha sido concedida. La segunda parte de la respuesta de Jesús resulta por otro lado un tanto oscura, ya que habla a Pilato de un pecado mayor que el que estaba cometiendo. El pecado del gobernador era quebrantar la justicia y condenar al inocente. Pero a esto llegaba porque otro le había entregado a Jesús. Por tanto, ¿a quién se refiere? No podía tratarse de Judas, porque no lo había entregado directamente a Pilato, sino a los sicarios y a los sacerdotes que le pagaron la traición con 30 piezas de plata. Así que hablar de una corporación responsable como el Sanedrín podría ser, pero es difícil que sea, puesto que Jesús usa un singular, el que me entregó. Lo que mejor se ajusta al contexto inmediato es que se esté refiriendo al sumo sacerdote Caifás. El que le entregó lo hizo con mayor pecado porque sabía a quién estaba entregando y además preparó todo lo necesario para una acusación formal a muerte. En el ámbito de los judíos, acusándole de blasfemia, como en el de los romanos, demandando la muerte de un justo e inocente. La gradación de pecado aparece también en este versículo. No hay pecado pequeño o pecado grande, pero hay pecado de mayor dimensión, ya que toda transgresión es pecado, y todo pecado acarrea condenación por el quebrantamiento de la ley, como señala Santiago capítulo 2 y los versículos 10 al 11, donde dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y también nótese que al infringirla, se hace reo de la culpa, como señala Romanos capítulo 5 y versículo 12, donde dice:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sin embargo, hay pecados más graves que otros, como he dicho anteriormente, ya que algunos pueden ser evitados y otros, lamentablemente, incurrimos en ellos por nuestra propia naturaleza. El pecado contra Jesús era premeditado y además alevoso. De eso habló Jesús en relación con Judas, cuando dijo de él que iba como estaba determinado, pero la responsabilidad era la del que le entregaba, y le dijo: bueno le fuese al tal hombre no haber nacido. Mateo capítulo 26 y versículo 24. Sabemos que Judas entregó a Jesús a los sacerdotes, y Caifás lo entregó a Pilato, y Pilato lo entregó a la muerte, pero sin retirar ni un ápice la responsabilidad personal, es última instancia, como dice Isaías, capítulo 53, versículo 10, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Nótese que, como he dicho anteriormente, Pilato pretendía soltar a Jesús. Y lo había hecho desde el principio del proceso, pero cada vez lo intentaba con mayor fuerza. Todo va a quedar en buena intención y solamente eso, buena intención y nada más. Ya que el gobernador romano no tenía carácter y además su vida no era ejemplar, políticamente hablando, delante de Roma. Una acusación directa de los judíos podía causarle muchos, pero que muchos problemas a Pilato. Así pues, mientras Pilato se acordaba cada vez más, los judíos se envalentonaban cada vez más. No tenían la fuerza de la razón para acusar a Jesús, por tanto, la cambiaron por la razón de la fuerza. Los gritos en la calle no paraban de sonar, y los judíos pensaban en argumentos que hicieran a Pilato actuar conforme a sus deseos, condenando a muerte a Jesús. Nótese que al de crucificarle añaden ahora una acusación grave. Soltar a Cristo sería considerado por ellos como una manifestación de enemistad en oposición contra César. Así pues, resueltamente Pilato tenía que posicionarse entre soltar a Jesús o convertirse en enemigo del emperador o condenarlo a muerte y seguir siendo reconocido como leal a Roma. No se debe olvidar que Jesús estaba acusado de sedicioso, acusación formulada por el testimonio de que se hacía rey. Y aquello era un acto contrario al único rey que era el emperador romano. Cualquiera que se hiciese rey se oponía abiertamente a César. Y Pilato sabía que el emperador era el suspicat Tiberio, que no perdonaba a sus enemigos. Además, conocía bien que los judíos no tenían ningún interés en beneficiar al emperador romano, al que odiaban y procuraban desobedecer cuando le fuese posible. Por tanto, la alternativa era muy compleja, y en la decisión justa de libertar a Jesús se jugaba su suerte también personal, o como se suele decir, su futuro. De manera que no había mucha elección para Pilato en lo que tenía que hacer. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: entonces Pilato
Oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. El gobernador iba a dictar sentencia pública en contra del reo que le habían presentado, y por esa razón lo sacó afuera delante de todos mientras él se sentaba en el tribunal, lugar desde donde se dictaban las resoluciones inapelables a favor o en contra del que era juzgado. Así pues, el juez se sentó en el tribunal, que posiblemente sería una plataforma baja con la silla curul, un asiento semicircular con incrustaciones de marfil que usaban los ediles romanos, desde donde iba a sentenciar el caso. Por otro lado, Juan da detalles puntuales de identificación, como que el lugar en donde se sentó Pilato se llamaba Enlosado, poniendo la traducción del griego al hebreo o arameo, que era Gabata. Este lugar se trataba de un patio elevado, cubierto de grandes losas de piedra que necesariamente tenían que estar en la Torre Antonia o en el palacio de Herodes, cerca de la puerta de Gafá. Y la tradición lo sitúa en la Torre Antonia, en la parte norte. En el año 1931 y 32, en el convento de las Damas de Sion, edificado en ese lugar según la tradición, se descubrió un cuadrilátero de 12.000 metros cuadrados, endosados con grandes piedras, muchas estriadas para que los caballos no resbalasen sobre ellas, y algunas conservan los juegos de los soldados. Y este descubrimiento está declarando la situación del enlosado en la Torre Antonia. Como se suponía, tenían rayas que conservan los juegos de los soldados. Este descubrimiento decanta la situación del enlosado en la Torre Antonia como ya se suponía. Y voy concluyendo ya con esto. Nótese que Pilato, ya vencido, va a sentarse en el tribunal para dictar sentencia. Pero antes va a lanzar una punzante ironía en su sajante sarcasmo contra aquellos impíos líderes del pueblo judío y en contra de la loca multitud que le hacía coro. Pero todo esto incluido el posterior lavamiento de las manos, como señala Mateo capítulo 27 y versículo 24, con el que Pilato pretendía descargarse de la culpabilidad que acarreaba la condenación de un inocente, como señala en el Antiguo Testamento Deuteronomios capítulo 21 y versículo 67. Pero nótese que esto no excusaba en manera alguna la injusticia del gobernador. Así pues, quienes como Pilato hacen depender su felicidad del favor que pueden obtener de los poderosos de este mundo, sean por un lado políticos, militares o empresas poderosas, se convierten en fácil presa de las tentaciones de Satanás. Estimado y estimada oyente, Pilato es el caso del hombre que ante todo está su posición social y política, su futuro aquí en la tierra, antes de la justicia o de cualquier otra cosa. Y por esta razón, él preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Nótese que Pilato entendía que la verdad era hacer lo que él quería y cuando podía. Eso era para él la verdad. Pero sin embargo, la verdad no es una cosa, sino que la verdad es una persona, que es Cristo Jesús. Y nótese que muchas personas en el día de hoy continúan haciendo su propia justicia para de este modo preservar sus intereses, sin importarles a quienes le puedan causar daño con sus acciones, como hacía Pilato. Amigo y amiga oyente, si tú hasta ahora has hecho tu propia justicia, ¿no crees que ya va siendo hora que te pongas a cuentas con Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 5 y versículo 1, dice:
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es el que nos justifica delante de Dios cuando depositamos nuestra fe en su obra redentora. Por tanto, amigo y amiga oyente, yo te animo a que ahora puedas hacer una oración de fe conmigo si nunca antes la has hecho. Esta oración es para que recibas a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, hasta ahora he hecho mi propia justicia, sin atender a la tuya ni tampoco tus leyes. Pero en este momento yo te pido perdón por todo el mal que he hecho, por todos mis pecados y por todos mis delitos, y me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Jesucristo, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.